Presentado por Audiolibros y Filosofía Barata. 4. Lagrange. 22. El Gran Hermano. Qué maravillosas noticias sobre el bebé delfín. Puedo imaginar lo excitado que debió de sentirse Chris cuando los orgullosos padres lo trajeron a la casa. Deberías haber oído los ouhs y eihes de mis compañeros de nave cuando contemplaron los vídeos de los tres nadando juntos, con Chris montado sobre su lomo. Sugieren que lo llamemos Sputnik, que significa compañero además de satélite. Lamento que haya pasado tanto tiempo desde mi último mensaje, pero los noticiarios te habrán dado una idea del enorme trabajo que hemos tenido que realizar. Incluso la capitana Tania ha tenido que prescindir de toda pretensión de un programa regular. Cada problema tiene que ser resuelto a medida que se presenta por quien esté sobre el terreno en aquel momento. Dormimos cuando no podemos mantenernos despiertos más tiempo. Creo que todos podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho. Ambas naves son operativas, y casi hemos terminado con nuestra primera ronda de pruebas con HAL. En un par de días sabremos si podemos confiar en él para dirigir la Discovery S. Marchemos de aquí para efectuar nuestra cita definitiva con el Gran Hermano. No sé quién fue el primero que le dio ese nombre. Los rusos, comprensiblemente, no están muy entusiasmados con él. Y se muestran sarcásticos acerca de nuestra designación oficial del TMA-2, señalándome constantemente que está a 1.000 millones de kilómetros de Taikoku. También que Bowman informó que no existía ninguna anomalía magnética, y que la única semejanza con el TMA-1 es la forma. Cuando les pregunté qué nombre preferían ellos, respondieron con Zagadka, que significa enigma. Es realmente un nombre excelente, pero todo el mundo se sonríe cuando intento pronunciarlo, de modo que me quedo con el de Gran Hermano. Lo llamemos como lo llamemos, está ahora a tan solo 10.000 kilómetros de distancia, y el viaje no nos llevará más de unas cuantas horas. Pero ese último trecho nos tiene a todos nerviosos, no me importa decírtelo. Habíamos esperado descubrir alguna nueva información a bordo de la Discovery. Esa ha sido nuestra única decepción, aunque hubiéramos debido esperarlo. HAL, por supuesto, fue desconectado mucho antes del encuentro, de modo que no tiene memorias de lo ocurrido, y Bowman se llevó consigo todos sus secretos. No hay nada en el diario de a bordo ni en los sistemas automáticos de grabación que ya no sepamos. El único dato nuevo que hemos descubierto es puramente personal, un mensaje que dejó Bowman para su madre. Me pregunto por qué nunca lo envió. Obviamente esperaba, o tenía intención de, regresar a la nave tras esa última actividad extravehicular. Por supuesto se lo hemos retransmitido a la señora Bowman, que está en un asilo de ancianos en algún lugar de Florida, pero sus facultades mentales están disminuidas y es posible que no signifique nada para ella. Bien, esas son todas las noticias por ahora. No puedo decirte cuánto te echo de menos, y el cielo azul y el verde mar de la tierra. Todos los colores aquí son rojos y naranjas y amarillos, a menudo tan hermosos como el más fantástico ocaso, pero tras cierto tiempo uno empieza a anhelar los fríos y puros rayos al otro lado del espectro. Recibid ambos mi amor, os volveré a llamar tan pronto como me sea posible. 23. Cita orbital. Nikolai Ternovsky, experto en control y cibernética de la Leonov, era el único hombre a bordo que podía hablar con el Dr. Chandra en algo parecido a una igualdad de condiciones. Aunque el principal creador y mentor de HAL se mostraba reluctante a admitir a nadie en su círculo de completa confianza, el cansancio físico le había obligado a aceptar ayuda. El ruso y el indoamericano habían formado una alianza temporal, que funcionaba sorprendentemente bien. La mayoría del mérito debía atribuirse al buen corazón de Nikolai, que de algún modo era capaz de captar cuando Chandra le necesitaba realmente y cuando prefería estar solo. El hecho de que el inglés de Nikolai fuera con mucho el peor de la nave era algo que carecía totalmente de importancia, puesto que la mayor parte del tiempo ambos hombres hablaban un computés absolutamente ininteligible para cualquier otra persona. Tras una semana de lenta y cuidadosa integración, las rutinas y las funciones supervisoras de HAL eran operativamente seguras. Era como un hombre que podía andar, cumplir algunas órdenes sencillas, efectuar trabajos no especializados y sostener una conversación a bajo nivel. En términos humanos tenía un coeficiente de inteligencia de quizá 50, de momento solo habían aparecido los rasgos más débiles de su personalidad original. Estaba aún como sonámbulo, no obstante, según la experta opinión de Chandra,
en la actualidad era completamente capaz de conducir la Discovery desde su órbita próxima a I hasta la cita orbital con el Gran Hermano. La perspectiva de alejarse unos 7.000 kilómetros extras del ardiente infierno que tenían a sus pies fue bien recibida por todo el mundo. Por trivial que fuera esa distancia en términos astronómicos, significaba que el cielo ya no estaría dominado por un paisaje que podía haber sido imaginado por Dante o por Jai Araan Amasbos. Y aunque ni siquiera las más violentas erupciones habían arrojado material alguno hasta las naves, siempre existía el temor de que I pudiera alcanzar un nuevo récord. Tal como estaban las cosas, la visibilidad desde la cubierta de observación de la Leonov iba degradándose cada vez más a causa de la delgada película de azufre, y más pronto o más tarde alguien tendría que salir y limpiarla. Solo Kernow y Chandra estaban a bordo de la Discovery cuando Al tomó por primera vez de nuevo el control de la nave. Era una forma muy limitada de control, simplemente estaba repitiendo el programa que había sido alimentado a su memoria y comprobando su ejecución. Y la tripulación humana lo estaba comprobando a él. Si se producía algún mal funcionamiento, sería desconectado de inmediato. La primera ignición duró 10 minutos, luego Al informó que la Discovery había entrado en órbita de transferencia. Tan pronto como el radar y el lector óptico de la Leonov confirmaron eso, la otra nave se introdujo en la misma trayectoria. Se efectuaron 2 correcciones menores del rumbo, luego, 3 horas y 15 minutos más tarde, ambas llegaron sin problemas al primer punto de Lagrange, el L1, a 10.500 kilómetros de altitud sobre la invisible línea que conectaba los centros de I y Júpiter. Al se había comportado impecablemente, y Chandra evidenció rastros de emociones innegablemente humanas, tales como satisfacción e incluso alegría. Pero en aquel momento los pensamientos de todos los demás estaban en otro lugar. El Gran Hermano, alias Zagatka, estaba a tan solo 100 kilómetros de distancia. Incluso desde aquella distancia parecía más grande que la Luna vista desde la Tierra, y sorprendentemente innatural en sus afilados contornos y su geométrica perfección. Contra el fondo del espacio habría sido completamente invisible, pero las movientes nubes jovianas 350.000 kilómetros más abajo le conferían un dramático relieve. Producía también una ilusión que, una vez experimentada, la mente hallaba casi imposible refutar. Puesto que no había forma alguna de que su situación real pudiera ser juzgada a simple vista, el Gran Hermano parecía a menudo una bostezante trampilla abierta en la superficie de Júpiter. No había razón alguna para suponer que 100 kilómetros fueran más seguros que 10, o más peligrosos que 1000, simplemente parecía una distancia psicológicamente correcta para un primer reconocimiento. Desde esa distancia los telescopios de la nave podían revelar detalles de apenas unos centímetros de magnitud, pero no había nada que ver. El Gran Hermano aparecía completamente desprovisto de rasgos distintivos, lo cual, para un objeto que presumiblemente había sobrevivido a millones de años de bombardeos de restos espaciales, era increíble. Cuando Floyd miró a través del objetivo le pareció que podía alcanzar y tocar aquella lisa superficie de ébano, del mismo modo que lo había hecho en la Luna hacía años. Aquella primera vez había sido con la enguantada mano de su traje espacial. Hasta que el monolito de Taiko 1 estuvo encerrado en una cúpula presurizada no fue capaz de utilizar su mano desnuda. Aquello no representaba diferencia alguna, no creía que hubiera llegado a tocar nunca realmente el TMA-1. Las yemas de sus dedos habían parecido tropezar con una barrera invisible, y cuanto más fuerte apretaba, mayor era la repulsión. Se preguntó si el Gran Hermano produciría el mismo efecto. Sin embargo, antes de acercarse más debían efectuar todas las pruebas que pudieran imaginar e informar de sus observaciones a la Tierra. Se hallaban en muchos sentidos en la misma posición que los expertos en explosivos intentando desactivar un nuevo tipo de bomba que podía detonar al menor falso movimiento. Por todo lo que podían decir, incluso la más delicada de las ondas de radar podía desencadenar alguna catástrofe inimaginable. Durante las primeras 24 horas no hicieron nada excepto observar con instrumentos pasivos, telescopios, cámaras, sensores en todas las longitudes de onda. Vasily Arlov aprovechó también la oportunidad para medir las dimensiones de la losa con la mayor precisión posible, y confirmó la famosa relación 1,4,9 hasta el sexto decimal. El Gran Hermano tenía exactamente la misma forma que el TMA-1, pero como tenía más de 2 kilómetros de largo, era 718 veces más grande que su hermano pequeño. Y había un segundo misterio matemático. Los hombres habían estado discutiendo durante años sobre aquella relación 1,4,9 los cuadrados de los 3 primeros números enteros.
No era posible que aquello fuera una coincidencia, ahora había otro número que conjurar. Allá en la Tierra estadísticos y matemáticos se habían apresurado a jugar alegremente con sus ordenadores, intentando conectar esa relación con las constantes fundamentales de la naturaleza, la velocidad de la luz, la relación de masas protón/electrón, las constantes estructurales íntimas. Se les unieron rápidamente una manada de numerólogos, astrólogos y místicos, que incluyeron la altura de la Gran Pirámide, el diámetro de Stonehenge, la alineación con respecto al azimut de las líneas de Nazca, la latitud de la isla de Pascua, y un montón de otros factores a partir de los cuales eran capaces de extraer las más sorprendentes conclusiones con respecto al futuro. No les frenó en lo más mínimo el que un celebrado humorista de Washington proclamara que sus cálculos probaban que el mundo había terminado el 31 de diciembre de 1999, pero que todo el mundo había estado demasiado ocupado en otras cosas para darse cuenta de ello. Tampoco el Gran Hermano pareció darse cuenta de las dos naves que habían llegado a sus inmediaciones, pese a haber sondeado con sus haces de radar y bombardeado con ristras de pulsaciones radiofónicas que, se esperaba, podían animar a cualquier escucha inteligente a responder del mismo modo. Tras 2 frustrantes días, con la aprobación del control de misión, las naves redujeron su distancia a la mitad. Desde 50 kilómetros la cara más grande de la losa tenía una apariencia al menos 4 veces mayor que la de la Luna en el cielo de la Tierra, impresionante, pero no tan grande como para ser psicológicamente abrumadora. Todavía no podía competir con Júpiter, aún 10 veces más grande, y el humor de la expedición estaba empezando a cambiar ya de una temerosa alerta a una indudable impaciencia. Walter Kernow habló casi por todos. El Gran Hermano puede estar dispuesto a esperar durante unos cuantos millones de años, a nosotros nos gustaría marcharnos un poco antes. 24. Reconocimiento. La Discovery había partido de la Tierra con 3 pequeñas cápsulas espaciales que permitían a un astronauta realizar actividades extravehiculars cómodamente en mangas de camisa. Una se había perdido en el accidente, si había sido un accidente. Que había matado a Frank Pole. Otra había llevado a Dave Bowman a su cita final con el Gran Hermano, y compartido el mismo destino reservado a él. Una tercera se hallaba aún en el garaje de la nave, la bodega de las cápsulas. Le faltaba un importante componente, la escotilla, arrancada por el comandante Bowman cuando realizó su peligrosa travesía por el vacío y penetró en la nave a través de la compuerta de emergencia, después de que Al se negara a abrir la puerta de la bodega de las cápsulas. La expansión del aire resultante había enviado la cápsula a varios cientos de kilómetros de distancia antes de que Bowman, preocupado por otros asuntos más importantes, la trajera de vuelta por radiocontrol. No era sorprendente que nunca se hubiera preocupado de reemplazar la escotilla que faltaba. Ahora la cápsula número 2, en la cual Max, negándose a toda explicación, había estampado el nombre de Nina, estaba siendo preparada para otra actividad extravehicular. Seguía faltando la escotilla, pero eso no era importante. Nadie iba a conducirla desde dentro. La devoción de Bowman por su trabajo era un detalle de inesperada suerte, y hubiera sido una estupidez no aprovecharse de ello. Utilizando a Nina como una sonda robot, el Gran Hermano podía ser examinado desde cerca sin arriesgar ninguna vida humana. Esa al menos era la teoría, nadie podía descartar la posibilidad de un contragolpe que llegara a abarcar la nave. Después de todo, 50 kilómetros no eran ni siquiera el espesor de un cabello comparados con las distancias cósmicas. Tras años de abandono, la Nina tenía un aspecto claramente descuidado. El polvo que había siempre flotando a su alrededor a gravedad cero se había posado en su superficie externa, de modo que su casco antes inmaculadamente blanco había adquirido una tonalidad gris sucio. A medida que aceleraba lentamente alejándose de la nave, con sus manipuladores externos cuidadosamente replegados y su ovalada ventana de observación mirando hacia el espacio como un enorme ojo muerto, no parecía un embajador muy impresionante de la humanidad. Pero eso era una clara ventaja. Un emisario tan humilde podía ser tolerado, y su pequeño tamaño y poca velocidad recalcarían sus intenciones pacíficas. Se había sugerido que debería aproximarse al Gran Hermano con las manos abiertas, la idea fue rápidamente desechada cuando casi todo el mundo estuvo de acuerdo en que si ellos veían a la Nina avanzar a su encuentro con sus garras mecánicas desplegadas, lo primero que harían sería echar a correr para salvar sus vidas. Tras un pausado viaje de 2 horas, la Nina se detuvo a 200 metros de una de las esquinas de la enorme losa rectangular. Desde tan cerca no había la menor referencia de su auténtica forma, las cámaras de televisión podían estar muy bien mirando desde arriba a un tetraedro negro de tamaño indefinido.
Los instrumentos de a bordo no señalaban ningún indicio de radiactividad o campo magnético, ninguna otra cosa llegaba procedente del Gran Hermano, excepto la minúscula fracción de luz solar que condescendía a reflejar. Tras una pausa de 5 minutos, el equivalente, como se pretendía, del «Hola, aquí estoy», la nina inició un cruce en diagonal de la cara más pequeña, luego de la siguiente en tamaño, y finalmente de la más grande, manteniéndose a una distancia de aproximadamente 50 metros, pero acercándose ocasionalmente hasta los 5. Fuera cual fuese la separación, el Gran Hermano parecía exactamente idéntico, liso y sin rasgos distintivos. Mucho antes de que la misión quedara completada se había convertido en algo aburrido, y los espectadores a bordo de ambas naves habían vuelto a sus distintas tareas, dirigiendo miradas a los monitores tan solo de tanto en tanto. Eso es todo, dijo finalmente Walter Kernow cuando la nina hubo llegado de vuelta al lugar desde donde había empezado. Podríamos pasar el resto de nuestras vidas haciendo esto sin averiguar nada más. ¿Qué hago con ella? ¿La traigo de vuelta a casa? No, dijo Vasily, entrando en el circuito desde la Leonov. Tengo una sugerencia. Llévela hasta el centro exacto de la cara mayor. Inmovilícela allí digamos un centenar de metros de distancia. Y déjela estacionada en aquel lugar con el radar conectado a precisión máxima. No hay ningún problema, excepto que siempre le quedará alguna deriva residual. Pero ¿cuál es el objetivo exacto? Acabo de recordar un ejercicio de uno de mis cursos de astronomía en la universidad, la atracción gravitatoria de una superficie infinitamente plana. Nunca creí que tuviera ocasión de utilizarlo en la vida real. Tras estudiar los movimientos de la nina durante unas cuantas horas, como mínimo seré capaz de calcular la masa de Zagatka. Es decir, si tiene alguna masa. Estoy empezando a pensar que ahí no hay nada real. Hay una forma muy fácil de averiguar eso, y finalmente vamos a terminar haciéndolo. La nina debería acercarse más y tocar esa cosa. Ya lo ha hecho. ¿Qué quiere decir? Preguntó Kernow, casi indignado. En ningún momento la he llevado más allá de los 5 metros de distancia. No estoy criticando sus habilidades como conductor, aunque se acercó mucho en esa primera esquina, ¿no cree? Pero ha estado palmeando usted suavemente a Zagatka cada vez que ha utilizado los impulsores de la nina cerca de su superficie. Una pulga saltando sobre un elefante. Quizá. Simplemente no lo sabemos. Pero será mejor que supongamos que, de una forma u otra, es consciente de nuestra presencia, y que solamente nos tolerará mientras no seamos ningún engorro. Dejó la pregunta sin responder colgando en el aire. ¿Cómo podía uno irritar a una losa negra rectangular de 2 kilómetros de largo? ¿Y exactamente qué forma tomaría esa desaprobación? 25. Panorama desde Lagrange. La astronomía está llena de intrigantes coincidencias sin significado. La más famosa es el hecho de que, desde la Tierra, tanto el Sol como la Luna tienen el mismo diámetro aparente. Aquí, en el punto L1 de libración, que el Gran Hermano había elegido para su acto de equilibrio cósmico en la cuerda floja gravitatoria entre Júpiter e I con acento O, ocurría un fenómeno similar. Planeta y satélite parecían tener exactamente el mismo tamaño. Y vaya tamaño. No el miserable medio grado del Sol y de la Luna, sino 40 veces su diámetro, 1600 veces su área. La visión de cualquiera de ellos bastaba para llenar la mente de temor y maravilla, juntos, el espectáculo era abrumador. Cada 42 horas pasaban por su ciclo completo de fases, cuando I con acento O estaba nuevo, Júpiter estaba lleno, y viceversa. Pero incluso cuando el Sol quedaba oculto detrás de Júpiter y el planeta presentaba tan solo su lado nocturno, estaba incontestablemente allí, un enorme disco negro eclipsando las estrellas. A veces esa negrura resultaba momentáneamente desgarrada por el resplandor de relámpagos que se mantenían durante varios segundos, por tormentas eléctricas infinitamente más grandes que la Tierra. En el lado opuesto del cielo, mostrando siempre la misma cara a su gigantesco dueño, y con acento O era un caldero de rojos y naranjas hirviendo perezosamente, con ocasionales nubes amarillas brotando de uno de sus volcanes y cayendo rápidamente de vuelta a su superficie. Como Júpiter, pero a una escala de tiempo ligeramente mayor, y con acento O era un mundo sin geografía. Su rostro era remodelado cada pocas décadas, el de Júpiter en unos cuantos días. A medida que I con acento O menguaba hacia su último cuarto, el enorme paisaje de Júpiter, con sus intrincadas bandas,
se iluminaba bajo el pequeño y distante sol. A veces la sombra del propio y con acento o uno de los satélites exteriores, cruzaba la cara de Júpiter, mientras, cada revolución mostraba el planeta, con el enorme vórtice de su gran mancha roja, como un huracán que llevara siglos, si no milenios, soplando. Suspendida entre tales maravillas, la tripulación de la Leonov tenía material para vidas enteras de investigación, pero los objetos naturales del sistema joviano estaban al final de su lista de prioridades. El Gran Hermano era el número 1, aunque las naves habían avanzado ahora hasta situarse a tan solo 5 kilómetros, Tania seguía negándose a permitir ningún contacto físico directo. Voy a esperar, dijo, hasta que nos hallemos en una posición desde la cual podamos huir rápidamente. Nos sentaremos y miraremos, hasta gastar el cristal de nuestra ventana de observación. Entonces consideraremos nuestro próximo movimiento. Era cierto que la Nina había aterrizado finalmente sobre el Gran Hermano tras un pausado descenso de 50 minutos. Aquello había permitido a Vasily calcular la masa del objeto en unas sorprendentemente bajas 950.000 toneladas, lo cual le confería aproximadamente la densidad del aire. Presumiblemente estaba hueco, lo cual provocó interminables especulaciones acerca de lo que podía haber dentro. Pero había los suficientes problemas prácticos cotidianos como para mantener sus mentes alejadas de esas cuestiones mayores. Las tareas de mantenimiento de la Leonov y la Discovery absorbían el 90% de su tiempo de trabajo, aunque las operaciones eran mucho más eficientes desde que las dos naves habían sido acopladas mediante una conexión flexible. Kernow había convencido finalmente a Tania de que el carrusel de la Discovery no podía atorarse de ningún modo, despedazando así las dos naves, de modo que ahora era posible trasladarse libremente de una a otra nave abriendo y cerrando simplemente dos juegos de compuertas estancas. Los trajes espaciales y las actividades extravehiculares, con sus pérdidas de tiempo, ya no eran necesarias, con gran alegría de todos excepto Max, que adoraba salir fuera y ejercitarse con su palo de escoba. Los dos miembros de la tripulación a quienes no les importaba en absoluto esto eran Chandra y Ternovsky, que ahora vivían virtualmente a bordo de la Discovery y trabajaban constantemente prosiguiendo su al parecer interminable diálogo con Al. ¿Cuándo estarán listos?, les preguntaron finalmente un día. Se negaron a hacer promesa alguna, Al seguía siendo un retrasado mental de grado inferior. Luego, una semana después de la cita orbital con el Gran Hermano, Chandra anunció inesperadamente: «Estamos listos». Solo las dos damas médico estuvieron ausentes del compartimiento de pilotaje, y era simplemente porque no había espacio para ellas, se quedaron observando a través de los monitores de la Leonov. Floyd permaneció de pie inmediatamente detrás de Chandra, con su mano nunca demasiado lejos de lo que Kernow, con su habitual don para la frase precisa, había llamado su matagigantes de bolsillo. «Déjenme hacer hincapié de nuevo», dijo Chandra, «en que no tienen que hablar. Sus acentos le confundirán, yo puedo hablar, pero nadie más. ¿Queda eso entendido?». Chandra aparecía, y sonaba, al borde del agotamiento. Sin embargo, su voz tenía una nota de autoridad que nadie había oído antes. Tania podía ser el jefe en cualquier otro lugar, pero allí él era el dueño. La audiencia, algunos anclados en las sujeciones adecuadas, otros flotando libremente, asintió. Chandra accionó un conmutador audio y dijo lenta y claramente: «Buenos días, Al». Un instante más tarde Floyd tuvo la impresión de que los años habían retrocedido. Ya no era un simple juguete electrónico el que contestaba. Al había regresado. «Buenos días, Dr. Chandra. ¿Te sientes capaz de reasumir tus deberes?». «Por supuesto. Soy completamente operativo y todos mis circuitos están funcionando perfectamente». «Entonces no te importará que te haga algunas preguntas». «En absoluto». «¿Recuerdas un fallo en la unidad AE-35 del control de la antena?». «Seguro que no». Pese a las indicaciones de Chandra, hubo un leve jadear entre los oyentes. «Esto es como ir tanteando con la punta del pie en un campo de minas», pensó Floyd mientras palpaba la tranquilizadora forma del desconectador accionado por radio. Si esa línea de preguntas desencadenaba a otra psicosis, podía matar a Al en un segundo. Lo sabía con seguridad, lo había comprobado una docena de veces. Pero un segundo era eones para un ordenador, era un riesgo que tenía que correr. «¿No recuerdas ni a Dave Bowman ni a Frank Pole saliendo al exterior para reemplazar la unidad AE-35? No. Es probable que no haya ocurrido, o de otro modo yo lo recordaría.
¿Dónde están Frank y Dave? ¿Quién es esa gente? Solo puedo identificarle a usted, aunque computo un 65% de posibilidades de que el hombre que está detrás de usted sea el Dr. Heywood Floyd. Recordando las estrictas indicaciones de Chandra, Floyd refrenó su deseo de felicitar a Al. Tras una década, un 65% era un buen logro. Muchos seres humanos no lo hubieran hecho tan bien. No te preocupes, Al. Te lo explicaré todo más tarde. Ha sido completada la misión. Ya sabe que yo sentía un gran entusiasmo por ella. La misión ha sido completada, llevaste a cabo todo tu programa. Ahora, si nos disculpas, desearíamos tener una conversación en privado. Por supuesto. Chandra desconectó las entradas de visión y sonido de la consola principal. En lo que a aquella parte de la nave se refería, Al estaba ahora sordo y ciego. Bien, ¿qué significa todo esto? Preguntó Vasily Arloub. Significa, dijo Chandra cautelosamente y con precisión, que he borrado todas las memorias de Al a partir del momento en que se iniciaron los problemas. Eso suena como una completa hazaña, se maravilló Sacha. ¿Cómo lo hizo? Me temo que me tomaría mucho más tiempo explicarlo que repetir la operación. Chandra, soy un experto en ordenadores, aunque no del mismo tipo que usted y Nikolai. La serie 9000 utiliza memorias holográficas, no. Así que no puede haber usado usted un simple borrado cronológico. Tiene que haber sido algún tipo de tenia encaminada a palabras y conceptos seleccionados. Tenia. Dijo Caterina a través del intercom de la nave. Creí que ese era mi departamento, aunque me alegra decir que nunca he visto a uno de esos bichos fuera de un frasco de alcohol. ¿De qué están hablando ustedes? Es jerga de ordenadores, Caterina. En los viejos días, muy viejos días, se usaban realmente cintas magnéticas. Y es posible elaborar un programa que pueda ser alimentado a un sistema para que capture y destruya, si lo prefiere, cualquier memoria no deseada. ¿Acaso no pueden hacer ustedes lo mismo con los seres humanos mediante hipnosis? Sí, pero el proceso puede ser siempre invertido. Nosotros nunca olvidamos. Realmente nada. Solo creemos que lo hemos olvidado. Un ordenador no trabaja de esta forma. Cuando se le dice que olvide algo, lo hace. La información resulta completamente borrada. Así que Al no tiene absolutamente ningún recuerdo de su mal comportamiento. No puedo estar seguro de eso en un 100%, reconoció Chandra. Pueden haber algunas memorias que estuvieran en tránsito de una dirección a otra cuando la tenia estaba efectuando su búsqueda. Pero es muy poco probable. Fascinante, dijo Tania después de que todo el mundo permaneciera algún tiempo en silencio pensando en aquello. Pero la cuestión mucho más importante es: ¿puede confiarse en él en el futuro? Antes de que Chandra pudiera responder, Floyd se le anticipó. La misma sucesión de circunstancias no puede presentarse de nuevo, eso puedo prometérselo. Los problemas empezaron debido a que resulta difícil explicarle seguridad a un ordenador. O a los seres humanos, murmuró Kerno uno demasiado sotobouchi. Espero que esté en lo cierto, dijo Tania sin mucha convicción. ¿Cuál es el siguiente paso, Chandra? Algo no demasiado difícil, simplemente largo y tedioso. Ahora debemos programarle para iniciar la secuencia de Escape de Júpiter, y la vuelta de la Discovery a casa. 3 años después estaremos de vuelta en nuestra órbita de alta velocidad. 26. Periodo de prueba. A. Dr. Milson, presidente, Consejo Nacional de Astronáutica, Washington D. Heywood Floyd, a bordo de la USS Discovery. Asunto: mal funcionamiento del ordenador de a bordo al 9000 clasificación, secreto. El Dr. Chandrasekharan Pillai, en adelante citado como el Dr. Che, ha completado ya su examen preliminar de Al. Ha restaurado todos los módulos que faltaban, y el ordenador parece ser completamente operativo. Podrán encontrarse detalles de las acciones y conclusiones del Dr. Che en el informe que él y el Dr. Ternovsky someterán en breve. Sin embargo, me ha pedido usted que lo resuma en términos no técnicos en beneficio del Consejo, en especial los nuevos miembros que no están familiarizados con el asunto. Francamente dudo de mi habilidad para hacer esto, como usted sabe, no soy un especialista en ordenadores. Pero lo haré lo mejor que pueda.
El problema fue causado aparentemente por un conflicto entre las instrucciones básicas de AL y las exigencias de seguridad. Por orden directa del presidente, la existencia del TMA-1 fue mantenida en un completo secreto. Solo a aquellos que necesariamente debían saberlo les fue permitido el acceso a la información. La misión de la Discovery Júpiter se hallaba ya en un avanzado estadio de planificación cuando el TMA-1 fue excavado y radió su señal a ese planeta. Como sea que la función de la primera tripulación, Bowman, Pole, era simplemente conducir la nave hasta su destino, se decidió que ellos no debían ser informados de su nuevo objetivo. Entrenando separadamente al equipo investigador, Kaminsky, Hunter, Whitehead, y poniéndolos en hibernación antes de que empezara el viaje, se supuso que se conseguiría un mayor grado de seguridad, puesto que el peligro de filtraciones, accidentales o de otro tipo, quedaría reducido en gran parte. Me gustaría recordarle que, por aquel entonces, mi memorándum NCA 342-23-alto secreto de 1 de abril de 1930, señalé varias objeciones a esta política. Sin embargo, a alto nivel fueron desechadas. Puesto que AL era capaz de operar la nave sin ayuda humana, se decidió también que debería ser programado para llevar adelante la misión de forma autónoma en caso de que la tripulación resultara incapacitada o muerta. Para ello se le dio conocimiento pleno de sus objetivos, pero no se le permitió revelarlos a Bowman o Pole. Esta situación entró en conflicto con la finalidad para la cual había sido diseñado AL, el procesado exacto de la información sin distorsión u ocultamiento. Como resultado de ello, AL desarrolló lo que podría ser calificado, en términos humanos, como una psicosis, específicamente una esquizofrenia. El Dr. Che me informa que, en terminología técnica, AL quedó atrapado en un lazo Hofstadter-Moebius, una situación aparentemente no excepcional entre ordenadores avanzados con programas autónomos de búsqueda de objetivos. Sugiere que para mayor información contacte usted con el propio profesor Hofstadter. Para decirlo crudamente, si he comprendido bien al Dr. Che, AL se vio enfrentado a un dilema intolerable, de modo que desarrolló síntomas paranoicos que fueron dirigidos contra aquellos que controlaban su actuación en la Tierra. En consecuencia, intentó romper el enlace que lo unía por radio con el control de misión, primero informando de un, inexistente, fallo de la unidad AE-35 de la antena. Esto lo implicó no solo en una mentira directa, que debió agravar aún más su psicosis, sino en una confrontación abierta con la tripulación. Presumiblemente, eso tan solo podemos suponerlo, por supuesto, decidió que la única forma de salir de aquella situación era eliminar a sus colegas humanos, lo cual estuvo a punto de conseguir. Mirando el asunto de una forma puramente objetiva, habría sido interesante ver lo que habría ocurrido si hubiese proseguido su misión solo, sin interferencia humana. Esto es circunstancialmente todo lo que he sido capaz de saber del Dr. Che, no he querido seguir preguntándole, puesto que está trabajando hasta casi el agotamiento. Pero, aún admitiendo este hecho, debo hacer constar francamente, y por favor considere esto como algo absolutamente confidencial, que el Dr. Che no es siempre tan cooperativo como debería ser. Adopta una actitud defensiva hacia AL, lo cual hace a veces extremadamente difícil discutir el tema. Incluso el Dr. Ternovsky, del que cabría esperar un poco más de independencia, parece compartir a menudo su punto de vista. Sin embargo, la única pregunta realmente importante es, ¿puede confiarse en AL en el futuro? El Dr. Che, por supuesto, no tiene dudas al respecto. Afirma haber liberado todas las memorias del ordenador de los acontecimientos traumáticos que condujeron a su desconexión. No cree tampoco que AL pueda llegar a sufrir algo remotamente análogo al sentimiento humano de culpabilidad. En cualquier caso parece imposible que la situación que causó el problema original pueda volver a surgir de nuevo, nunca. Aunque AL sufre de un cierto número de peculiaridades, no son de una naturaleza que pueda causar aprensión, son simplemente engorros menores, algunos de ellos incluso divertidos. Y como usted sabe, aunque el Dr. Che no, como último recurso he tomado medidas que nos dan un completo control sobre él. Para resumir, la rehabilitación de AL 9000 está avanzando de una forma satisfactoria. Uno puede decir incluso que se halla en periodo de prueba. Me pregunto si él lo sabe. 27. Interludio, confesiones íntimas. La mente humana posee una sorprendente capacidad de adaptación, tras un tiempo incluso lo increíble se convierte en algo común. Había ocasiones en las cuales la tripulación de la Leonov se aislaba de su entorno,
quizá en un movimiento inconsciente para preservar su cordura. El Dr. Heywood Floyd pensaba a menudo que, en tales ocasiones, Walter Kernow trabajaba un poco demasiado duro por ser la vida y el alma de la fiesta. Y aunque fue él quien desencadenó lo que Sacha Kovalev llamó más tarde el episodio de las confesiones íntimas, evidentemente no había planeado nada de aquello. Fue algo que surgió espontáneamente cuando expresó en voz alta el descontento universal con casi todos los aspectos de la higiene en gravedad cero. Si pudiera formular un deseo y verlo concedido, exclamó durante el diario Soviet de las 6, me gustaría empaparme en un maravilloso baño de espuma, perfumado con esencia de pino, y con mi nariz situada exactamente por encima del nivel del agua. Cuando los murmullos de asentimiento y los suspiros de frustrado deseo murieron, Katerina Rudenko tomó el desafío. Cuán espléndidamente decadente, Walter, le dijo con alegre desaprobación. Le hace parecer a un emperador romano. Si yo estuviera de vuelta en la tierra, me gustaría algo más activo. ¿Cómo qué? Se me permite retroceder en el tiempo. Si usted quiere. Cuando era niña, acostumbraba a ir de vacaciones a una granja colectiva en Georgia. Había allí un hermoso garañón palomino, comprado por el director con el dinero que había ganado en el mercado negro local. Era un viejo bribón, pero yo lo adoraba, y acostumbraba a dejarme galopar con Alexander por toda la región. Hubiera podido matarme, pero ese es el recuerdo que me trae la tierra, más que cualquier otro. Hubo un momento de pensativo silencio, luego Kernow preguntó. ¿Algún otro voluntario? Todo el mundo parecía tan perdido en sus propios recuerdos que el juego habría podido terminar allí si Maxim Brailovsky no lo hubiera iniciado de nuevo. A mí me gustaría estar haciendo inmersión, este era uno de mis hobbies preferidos, cuando aún tenía tiempo para mí, y me alegré cuando pude continuarlo mientras realizaba mi entrenamiento como cosmonauta. He hecho inmersión en los atolones del Pacífico, en la Gran Barrera de Arrecifes, en el Mar Rojo. Los arrecifes de coral son los lugares más hermosos del mundo. Pero la experiencia que mejor recuerdo ocurrió en un lugar completamente distinto, en uno de los bosques japoneses de algas marinas. Era como una catedral sumergida, con la luz del sol sesgada entre aquellas enormes hojas. Algo misterioso, mágico. Nunca he vuelto allí, quizá no fuera lo mismo la siguiente vez. Pero me gustaría intentarlo. Estupendo, dijo Walter, que como siempre se había nombrado maestro de ceremonias. ¿Quién es el siguiente? Yo le daré una respuesta rápida, dijo Tania Orlova. El lago de los cisnes, en el Bolshoi. Pero Vasily no estará de acuerdo. Él odia el ballet. Entonces somos dos. De todos modos, ¿qué es lo que usted seleccionaría, Vasily? Iba a decir la inmersión, pero Max se me ha adelantado. Así que iré en la dirección opuesta, el ala delta. Planear entre las nubes en un día de verano, en completo silencio. Bueno, no absolutamente completo, el aire sobre el ala puede ser muy ruidoso, sobre todo cuando uno está ladeándose. Esa es la forma en que gozo de la tierra, como un pájaro. Seinia. Fácil. Esquiar en los Pamir. Me encanta la nieve. ¿Y usted, Chandra? La atmósfera cambió apreciablemente cuando Walter hizo la pregunta. Después de todo aquel tiempo Chandra seguía siendo un extraño, perfectamente educado, incluso cortés, pero sin revelarse nunca tal como era. Cuando era un muchacho, dijo lentamente, mi padre me llevó a una peregrinación a Varanasi, Benares. Si ustedes no han estado nunca allí, me temo que no comprenderán. Para mí, para muchos indios incluso hoy en día, sea cual sea su religión, aquello es el centro del mundo. Un día pienso volver. ¿Y usted, Nikolai? Bien, hemos tenido el mar y el cielo. A mí me gustaría combinarlos ambos. Mi deporte favorito solía ser el windsurfing. Me temo que ahora ya soy demasiado viejo para ello, pero me gustaría volver a probarlo. Esto solo le deja a usted, Woody. ¿Cuál es su elección? Floyd ni siquiera se detuvo a pensar, su espontánea respuesta le sorprendió tanto a él mismo como a los demás. No me importa en qué lugar esté de la Tierra, siempre que esté allí lo antes posible. Tras aquello no hubo nada más que decir. La sesión había terminado. 28. Frustración. ¿Ha visto usted todos los informes técnicos, Dimitri, de modo que comprenderá nuestra frustración?
No hemos averiguado nada nuevo de todas nuestras pruebas y mediciones. Zagatka sigue simplemente ahí, llenando medio cielo, ignorándonos por completo. Sin embargo, no puede ser algo inerte, un pecio espacial abandonado. Vasily ha señalado que tiene que estar tomando alguna acción positiva para poder permanecer ahí en el inestable punto de libración. De otro modo habría derivado hace tiempo, tal como hizo la Discovery, y se hubiera estrellado contra I con acento O. Así que, ¿qué hacemos a continuación? No llevaremos explosivos nucleares a bordo, aunque sea en contravención a la disposición de las Naciones Unidas de 2008, párrafo 3. Solo estoy bromeando. Ahora estamos bajo menos presión, y el inicio del viaje de regreso a casa está aún a varias semanas de distancia, y hay una clara sensación de aburrimiento junto con la frustración. No se ría, puedo imaginar cómo le sonará a usted todo esto, ahí en Moscú. ¿Cómo puede una persona inteligente aburrirse aquí arriba, rodeada por las mayores maravillas que ojos humanos hayan visto nunca? Sin embargo, no hay la menor duda de ello. La moral no es lo que era. Hasta ahora todos nos hemos sentido asquerosamente sanos. Ahora, sin embargo, casi todos sufrimos un pequeño resfriado, un dolor de estómago o alguna heridita que no quiere curarse pese a todas las píldoras y los mejunjes de Caterina. Últimamente ya lo ha dejado correr, y lo único que hace es maldecir cuando le vamos con nuestros problemas. Sacha ha colaborado en mantenernos alegres con una serie de boletines en el tablero de anuncios de la nave. Su tema es, erradiquemos el ruslés, y lista horribles mezclas de ambos idiomas que afirma haber oído, uso incorrecto de palabras y cosas así. Todos necesitaremos una descontaminación lingüística cuando volvamos a casa, me he descubierto varias veces charlando con sus compatriotas en inglés sin darme siquiera cuenta de ello, pasando a su idioma solamente en las palabras difíciles. El otro día me encontré hablando en ruso con Walter Kernow, y ninguno de los dos nos dimos cuenta de ello hasta pasados unos minutos. Hubo algo de actividad inesperada el otro día que le dirá algo acerca de nuestro estado mental. La alarma contra incendios se disparó en mitad de la noche, desencadenada por uno de los detectores de humos. Bien, resultó que Chandra había pasado a escondidas a bordo algunos de sus letales cigarros, y ya no pudo resistir más la tentación. Se estaba fumando uno en el lavabo, como un escolar lleno de culpabilidad. Por supuesto, se sintió terriblemente embarazado, todos los demás lo encontramos histéricamente divertido, tras el pánico inicial. Ya sabe usted la forma en que algunos chistes perfectamente triviales, que no significan nada para otros, pueden dar cuenta de un grupo de personas inteligentes en otros aspectos y reducirlas a una risa irrefrenable. Durante los siguientes días uno tan solo tenía que hacer el gesto de encender un cigarro, y todos los demás se revolcaban por el suelo. Lo que aún lo hace todo más ridículo es que a nadie se le ocurrió en lo más mínimo que Chandra podía haber ido simplemente a una esclusa de aire, o haber desconectado el detector de humos. Pero era demasiado tímido para admitir que sufría una debilidad tan humana, así que ahora pasa todavía más tiempo comulgando con Al. Floyd pulsó el botón de pausa y detuvo la grabación. Quizá no fuera honesto burlarse de Chandra, por tentador que fuese a menudo. Durante las últimas semanas habían surgido todo tipo de peculiaridades de la personalidad, había habido incluso algunas peleas, sin razones obvias para ello. Incidentalmente, ¿qué tenía que decir acerca de su propio comportamiento? Había estado siempre por encima de toda crítica. Aún seguía sin estar seguro de haber tratado a Kernow correctamente. Aunque aquello no suponía que ahora le gustara realmente el gran ingeniero, o que apreciara el sonido de su voz siempre un poco demasiado fuerte, la actitud de Floyd hacia él había cambiado de mera tolerancia a respetuosa admiración. Los rusos lo adoraban, y no solo porque sus interpretaciones de sus canciones favoritas, tales como Poliuchko Polie, los redujeran a menudo a las lágrimas. En un caso en particular Floyd tenía la impresión de que esa adoración había ido demasiado lejos. Walter, había empezado precavidamente, no estoy seguro de que sea asunto mío, pero hay algo personal que me gustaría discutir con usted. Cuando alguien dice que algo no es asunto suyo, generalmente tiene razón. ¿Cuál es el problema? Para ser sinceros, su comportamiento con Max. Hubo un helado silencio, que Floyd ocupó en inspeccionar atentamente el mal trabajo de pintura de la pared opuesta. Luego Kernow respondió, en una voz suave pero implacable. Estaba convencido de que él tenía más de 18 años. No confunda las cosas. Y, francamente,
No es por Max por quien estoy preocupado. Es por Seinia. Los labios de Kernow se abrieron en una franca sorpresa. Seinia. ¿Qué tiene que ver ella con todo esto? Para ser un hombre inteligente, es usted a menudo singularmente no observador, incluso obtuso. Seguro que se habrá dado cuenta de que está enamorada de Max. No ha observado la forma en que le mira cuando usted pasa su brazo en torno a él. Floyd nunca hubiera imaginado que llegara a ver a Kernow confundido, pero el golpe pareció haber dado en el lugar exacto. Seinia. Creí que todo el mundo estaba bromeando, ella es como un tranquilo ratoncito. Y todo el mundo adora a Max, incluso Catalina la Grande. De todos modos, supongo que tendré que ser más cauteloso. Al menos mientras Seinia esté por los alrededores. Hubo un prolongado silencio mientras la temperatura social ascendía de nuevo hasta la normalidad. Luego, obviamente para mostrar que no había resentimiento alguno, Kernow añadió en tono convencional. Ya sabe, a menudo me he preguntado acerca de Seinia. Alguien hizo un maravilloso trabajo de cirugía plástica en su rostro, pero no pudieron reparar todo el daño. La piel está demasiado tensa, y jamás creo haberla visto reír correctamente. Quizás sea por eso por lo que siempre he evitado mirarla, me creerá una sensibilidad estética tan acusada, Heywood. El deliberadamente formal, Heywood, indicaba más bien un aguijoneo bien intencionado que hostilidad, y Floyd se permitió relajarse. Puedo satisfacer algo su curiosidad. Washington logró finalmente una relación de los hechos. Parece ser que sufrió un serio accidente aéreo, y que tuvo suerte recobrándose de sus quemaduras. No es ningún misterio, naturalmente, pero se supone que la era Floyd no sufre accidentes. Pobre chica. Me sorprende que la hayan dejado ir al espacio, pero supongo que era la única persona cualificada disponible cuando Irina se eliminó a sí misma. Lo lamento por ella, aparte las heridas, el shock psicológico debe de haber sido terrible. Estoy seguro de que lo ha sido, pero según mis noticias la recuperación ha sido completa. No estás diciendo toda la verdad, se dijo Floyd, y nunca lo harás. Tras su encuentro en el frenado sobre Júpiter, siempre habría un secreto entre ellos, no de amor sino de ternura, que a menudo es mucho más duradero. De pronto se descubrió repentina e inesperadamente agradecido hacia Kernow, el otro estaba obviamente sorprendido ante su preocupación por Seinia, pero no había intentado explotarlo en su propia defensa. Y si lo hubiera hecho, habría sido deshonesto. Ahora, días más tarde, Floyd estaba empezando a preguntarse si sus propios motivos eran completamente admirables. Por su parte Kernow había mantenido su promesa, de hecho, si uno no le conociera mejor, podía imaginar que estaba ignorando deliberadamente a Max, al menos cuando Seinia estaba por allí. Y la trataba a ella con mucha mayor consideración, de hecho había ocasiones en las que había conseguido incluso tener éxito en hacerla reír alto y fuerte. Así que su intervención había dado resultado, fuera cual fuese el motivo que la había provocado. Aunque, como a veces sospechaba pesarosamente Floyd, no fuera más que la secreta envidia que cualquier homo o heterosexual siente, si es completamente honesto consigo mismo, hacia los alegres y bien equilibrados polimorfos. Su dedo reptó de nuevo hacia la grabadora, pero la cadena de pensamientos había quedado rota. Imágenes de su propia casa y familia acudieron inevitablemente en tropel a su mente. Cerró los ojos, y su memoria le recordó el clímax de la fiesta de cumpleaños de Christopher, el niño apagando de un soplido las 3 velas en el pastel, hacía menos de 24 horas de ello, pero a casi 1000 millones de kilómetros de distancia. Había pasado el vídeo tantas veces que se sabía la escena de memoria. Y cuán a menudo había pasado Caroline sus mensajes a Chris para que el niño no olvidara a su padre, o lo viera como a un extraño cuando regresara después de haber faltado a otro cumpleaños. Casi tenía miedo de preguntarlo. Sin embargo, no podía culpar a Caroline. Para él solo habrían pasado unas pocas semanas antes de que se reunieran de nuevo. Pero ella habría envejecido más de 2 años mientras él estaba sumido en un sueño sin sueños entre los mundos. Era mucho tiempo para ser una joven viuda, aunque solo fuera temporal. Me pregunto si estoy cayendo en una de esas enfermedades de a bordo, pensó Floyd, raras veces había experimentado tal sentimiento de frustración, incluso de fracaso. Podría haber perdido a mi familia a través de los abismos del tiempo y del espacio, y todo ello para ninguna finalidad. ¿Por qué no he conseguido nada? Pese a que he alcanzado mi meta, esta sigue siendo una lisa e impenetrable pared de total oscuridad.
Y sin embargo, David Bowman había gritado en una ocasión: «Dios mío. Está lleno de estrellas». 29. Emergencia. El último bando de Sacha decía. Boletín de Rusles NU con acento M. 8. Tema: Tovarich. A nuestros huéspedes americanos. Francamente, colegas, no puedo recordar cuándo fui interpelado por última vez con esa palabra. Para cualquier ruso del siglo XXI, eso es volver al barco de guerra Potemkin, un recuerdo de las gorras de tela y las banderas rojas y Vladimir Ilich arengando a los trabajadores desde el estribo de los vagones del ferrocarril. Desde que era un niño siempre ha sido Bratets Druzok, hagan su elección. Sean bienvenidos. Camarada Kovalev. Floyd estaba riéndose aún ante esa nota cuando Vasily Arloub se le unió flotando a través de la sala de estar y de observación en su camino hacia el puente. Lo que me sorprende, Tovarich, es que Sacha encuentre tiempo para estudiar otras cosas además de ingeniería física. Siempre está citando poemas y obras que yo ni siquiera conozco, y habla mejor el inglés que Walter. Por el hecho de dedicarse a la ciencia, Sacha es, como lo llaman ustedes, la oveja negra de la familia. Su padre era profesor de inglés en Novosibirsk. El ruso solo se permitía en su casa de lunes a miércoles. De jueves a sábado era el inglés. Y los domingos. Francés y alemán, a semanas alternas. Ahora entiendo exactamente lo que quieren dar a entender por Nekulturni, me viene como un guante. Se siente Sacha culpable por esa deserción. Y con estos antecedentes, ¿cómo llegó a convertirse en ingeniero? En Novosibirsk uno aprende rápido quiénes son los siervos y quiénes los aristócratas. Sacha era un joven ambicioso, además de brillante. Exactamente como usted, Vasily. Et tú, Brut. Lo ve, yo también puedo citar correctamente a Shakespeare. Vocemos. ¿Qué fue eso? Floyd no tuvo suerte, estaba flotando de espaldas a la ventana de observación, y no vio absolutamente nada. Cuando se volvió, unos segundos más tarde, solo había allí la familiar visión del Gran Hermano, partiendo en dos el gigantesco disco de Júpiter del mismo modo que lo había estado haciendo desde su llegada. Pero para Vasily, por un momento que quedaría impreso en su memoria para siempre, aquella forma de perfilados ángulos había mostrado una escena completamente distinta y absolutamente imposible. Era como si una ventana se hubiera abierto repentinamente a otro universo. La visión duró menos de un segundo antes de que su involuntario reflejo de parpadear la borrara. Estaba contemplando un campo no de estrellas sino de soles, como si se hallaran en el denso corazón de una galaxia o en el centro mismo de un enjambre glaciar. En aquel momento Vasily Arloub perdió para siempre los cielos de la Tierra. A partir de entonces parecerían intolerablemente vacíos, incluso la maravillosa Orión y la gloriosa Escorpión serían dibujos apenas discernables de débiles destellos que no merecían una segunda mirada. Cuando se atrevió a abrir de nuevo los ojos, todo había desaparecido. No completamente. En el centro exacto del ahora restaurado rectángulo de ébano todavía brillaba una débil estrella. Pero una estrella no se mueve mientras uno la mira. Arloub parpadeó de nuevo para aclarar sus lloriqueantes ojos. Sí, el movimiento era real, no lo estaba imaginando. Un meteoro. Una indicación del estado de shock del científico jefe Vasily Arloub fue el que transcurrieran varios segundos antes de que recordara que los meteoros son algo imposible en un espacio sin aire. Luego se transformó repentinamente en una estría de luz, y en el lapso de unos pocos latidos de corazón se había desvanecido más allá del borde de Júpiter. Por aquel entonces Vasily había recobrado su cordura y volvía a ser el frío y desapasionado observador. Tenía ya una buena estimación de la trayectoria del objeto. No cabía la menor duda, se dirigía directamente hacia la Tierra.